Buenas tardes, amados hermanos, bendiciones reciban todos ustedes. Acá para otra enseñanza más que me ha dado el Señor y quería compartir con ustedes en esta hora. Y es acerca de la perfección. Muchos se han preguntado, ¿podemos ser perfectos aquí en la tierra? ¿Se alcanzará acá la perfección? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero vamos a irnos a las Escrituras. ¿Qué nos dice las Escrituras en cuanto a la perfección? ¿Amén? Yo he podido, por lo que he estudiado acá, he podido discernir que la perfección no es más que la misma obediencia a Dios. En la medida que somos obedientes a Dios, somos perfectos delante de Él. ¿Ve? Vamos a leer aquí en el Salmo 101, 6, que nos dice, la palabra del Señor nos dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que asienten conmigo. El que anduviere en camino de perfección, éste me servirá. Entonces allí yo pensé, el que ande en camino de perfección, éste me servirá. O sea, para servir al Señor tenemos que obedecerle, porque nadie va a servir a alguien si no obedece las instrucciones, las órdenes que le son dadas. ¿Ve? Nadie puede servir a otra persona si no obedece lo que le están diciendo que haga. ¿Ok? Entonces, para el Señor, la perfección es la obediencia y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Dice así entonces, el que anduviera en camino de perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que practica el engaño, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Génesis 17:1 dice, y siendo Abraham, no dice Abraham, sino Abraham, ¿ok? Es decir, aquí se le coloca el nombre antes de recibir la bendición, antes de que la bendición se manifestara en él. Dice, siendo Abraham de 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ok? Fíjese, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham no podía caminar delante de Dios, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones de Dios, si no andaba en obediencia. Entonces, para Dios, la obediencia es la perfección. Nosotros teníamos otros conceptos acerca de la perfección. Pensábamos que ser perfecto era una persona sin tacha, sin fallas, sin errores. Y no es así. Tú puedes cometer errores, puedes tener tu falla, pero si tú le obedeces a Dios en todo, eres perfecto delante de Él. ¿Ve? Ok, entonces Mateo 5:48 dice el Señor Jesús a sus discípulos, sé perfecto, pues como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense acá una cosa, Jesús no le dice a los discípulos, sé perfecto como yo soy perfecto, sino como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ok? ¿Por qué Jesús no dice como yo soy perfecto? Porque Jesús tenía un cuerpo humano, un cuerpo sometido a tentaciones. ¿Ve? Un cuerpo sometido a quizás por cuestiones físicas, a debilidades como el dolor, a necesidades como el hambre, ¿ok? A cosas como el cansancio, el agotamiento. Jesús se agotaba, Jesús se cansaba, porque tenía un cuerpo humano. Entonces él no podía decirse perfecto como yo soy perfecto. Amén. Por cuanto podía ser tentado
Y es más, fue tentado, ¿verdad? Aunque nunca fue vencido por el pecado. Amén. Aunque la tentación no es un pecado, pero Jesús tenía, por su naturaleza humana, libre albedrío. Por eso él siempre tenía que repetirse y decir: yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Eso no lo decía él solamente para una palabra hacia sus discípulos, sino que también era para él mismo, para él mismo. Amén. Y lo vamos a ver más adelante, porque él siempre decía: no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad del que me envió. Porque de esa forma él estaba doblegando su yo, su voluntad, su ego. ¿Ok? Le estaba dictando a la mente: epa, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Amén. En Hebreos 5:9 dice: hablando de nuestro Señor Jesús, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No es para los que creen, para los que le obedecen. Amén. Para los que le obedecen. Y fíjense una cosa: nadie perfecciona lo que ya es perfecto. Porque aquí me dice: y habiendo sido perfeccionado. ¿Dónde fue perfeccionado Jesús acá en la tierra? Mediante aflicciones, mediante padecimiento, mediante tribulaciones. Él fue perfeccionado. Vemos si lo buscamos también en el libro de Hebreos, vamos a buscarlo acá. El libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Se fijan? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces Jesús tuvo que ser perfeccionado mediante aflicciones, ¿verdad? Jesús tuvo que ser perfeccionado mediante aflicciones. Y él tuvo muchas aflicciones en su vida, pero la mayor aflicción que tuvo Jesús fue en el Getsemaní. Amén. Dice que estando en agonía, clamaba al Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús tenía voluntad propia, pero una voluntad que no era perfecta, porque él tenía que se hacía perfecta cuando él la rendía completamente al Padre. Por eso fue perfeccionado. ¿Sí? Porque él afligía su alma. Jesús afligía su alma. Sí lo hacía. Porque no quería fallarle al Padre. Él dice: yo para esto he nacido, yo para esto he venido al mundo, para hacer la voluntad del que me envió, para ser testimonio de la verdad. Amén. ¿Y para qué nosotros hemos nacido? ¿Para qué hemos sido enviados? Para lo mismo, para dar testimonio de la verdad.
pero nuestra voluntad tiene que estar rendida a la voluntad de nuestro Señor Jesús, así como la voluntad de nuestro Señor Jesús estuvo rendida al Padre. Amén. Entonces, fíjense que Jesús, como cordero que iba a la cruz, tenía que ir sin mancha, sin tacha, sin ningún desperfecto. ¿Y qué? Entonces, ¿por qué Jesús no fue directamente a la cruz, sino que pasó por el Getsemaní, donde doblegó su voluntad al Padre, donde puso toda su voluntad a la voluntad de su Padre? Porque allí fue donde se perfeccionó. Allí no había cabida de ningún pensamiento de decir, no, yo no voy a la cruz. No cabía ningún otro pensamiento. Y allí fue donde fue Jesús perfeccionado. Amén. Allí fue donde fue perfeccionado. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Dónde fue perfeccionado Jesús? En el Getsemaní. ¿Cuándo? Cuando rinde su voluntad, cuando por 3 veces clama al Padre diciéndole, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Él se desprende completamente de su voluntad y la rinde al Padre, es cuando Jesús alcanza la perfección. Y entonces allí sí ya es un cordero preparado, santo, obediente, una obediencia perfecta al Padre. Ya no había ya más ninguna pregunta, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ya eso no cabía más. Ya no cabía más esa pregunta, esa propuesta al Padre. Entonces allí Jesús alcanzó la perfección. Entonces sí podía ir a la cruz como un cordero, sin mancha, sin tacha, sin contaminación. Ya ahí era cordero perfecto para el sacrificio en la cruz. Por su temor reverente fue oído y fue librado de esa muerte. Aquí lo dice en el capítulo 5 de Hebreos. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y dónde Jesús tenía esa súplica, ese clamor, ese ruego, esos ruegos que le ofrecía? En el Getsemaní, en ese lugar. ¿Y saben lo que significa Getsemaní? Molino de aceite. Cuando tu voluntad, mi voluntad, es triturada, es molida, ¿sabe lo que va a salir? Un aceite. Un aceite. Amén. Entonces Jesús fue triturada su voluntad, fue molida su voluntad, ¿verdad? Haciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fíjense una cosa, ¿de qué muerte fue librado Jesús? ¿No murió en la cruz? ¿De qué muerte fue librado? Porque aquí dice que por esa súplica, ese llanto, ese clamor, Jesús fue librado de la muerte. ¿De qué muerte? De la muerte que produce el yo, de la muerte que produce el ego. Amén. De la muerte que produce cuando hacemos nuestra propia voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. De esa muerte fue librado Jesús y de esa muerte tenemos que nosotros también ser librados de hacer nuestra propia voluntad. Amén.
Entonces, y luego dice el verso 8, y aunque era hijo, fíjense, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Entonces la obediencia se aprende por medio de los padecimientos. Por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le creen. No, para todos los que le obedecen. Muchos creen en Jesús, pero no todos le obedecen. Amén. Son para los que le obedecen. Amén. Amén. Ahí vamos a seguir con esta enseñanza porque después vamos a ver los dos niveles de la perfección. Amén. Vamos a ver los dos niveles de la perfección, que es la perfección relativa y la perfección absoluta. Si lo asociamos perfección con obediencia, ¿verdad? La obediencia, puede haber una obediencia relativa y puede haber una obediencia absoluta. La obediencia relativa, ¿cuál es? Cuando tú haces lo que Dios te dice, pero tú cambias algunas cosas. Puede ser en el tiempo, puede ser en la forma que lo vas a decir o lo vas a hacer. Le agregas, le quitas. Ok, hace lo que, a la final hace lo que Dios dice, pero no exactamente como Dios lo dijo, ni exactamente en el tiempo que Dios quiso que lo hicieras. Entonces es una obediencia relativa, pero la obediencia absoluta es cuando tú lo haces conforme a como Dios ha dicho que lo hagas. Esa es una obediencia absoluta. Esa es la perfecta obediencia. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.